Bueno, saludándolos acá desde la Florida, a los que están aquí presentes y a los que van a estar viéndonos online. El día de hoy vamos a estar transitando por la porción número 97 y vamos a estar viendo algunos textos en el libro de Mateo 10, algunos textos a partir del versículo 5 en adelante. Entonces, hoy quiero invitarles a detenernos y reflexionar sobre una frase que salió de los mismos labios de Jesús. Y es: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿quiénes son esas ovejas? ¿Qué significa estar perdido? Y más importante aún, ¿qué revela esto sobre el corazón compasivo y redentor de nuestro Señor? Eh, si recuerdan, Jesús tenía sus 12 discípulos y hasta ese entonces los 12 discípulos habían sido oyentes, habían sido seguidores del Maestro, habían sido partícipes y testigos fieles de los milagros que Jesús estaba haciendo, pero por un tiempo aproximado de 3 años, pero a partir de un momento determinado Jesús ya le va a decir, él los va a como que a comisionar a ellos y les va a decir, bueno, ustedes tienen que ahora ser emisarios míos, van a ser personas que van a llevar el mensaje mío a los pueblos. Entonces, no iban a ser unos predicadores itinerantes al azar, sino que iban a llevar la palabra del reino de Dios a los pueblos. Entonces, específicamente Jesús le va a decir, bueno, ustedes tienen que llevar esa palabra mía a este pueblo que está necesitado de redención, que llevaba mucho tiempo esperando por esa redención. Entonces, ahí Jesús sencillamente, él va a estar cumpliendo con lo anunciado por los profetas, trayendo así la esperanza a Israel, es decir, a la vid. Esto no fue un envío improvisado o informal. No fue que Jesús se levantó un día por la mañana y le dijo a sus discípulos, ustedes salgan y predíquenle a todo el que se encuentre, y como ustedes lo sientan en su corazón, háganlo. No, eso no fue así. Jesús tenía un propósito, él les dio un propósito a seguir, les dio instrucciones precisas y estratégicas, como son, es decir, a quién deben ir, qué deben decir y hacer, y cómo deben relacionarse con los que los rechacen. Entonces, vamos a estar leyendo el versículo 5, que dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, ahí se ve bien claro que Jesús está operando desde el entendimiento del mismo pacto que él hizo con Abraham, con Jacob, con Isaac, de que Israel no es simplemente una nación, sino que es una nación con un propósito, que está llamado a ser luz para las naciones. Entonces, si recordamos hace unas porciones anteriores, la porción número 94 específicamente, se habló de la vid y se habló que Israel era esa vid. Es decir, ese tronco de esa mata, el tronco principal del cual se iban a estar saliendo ramas y iba a ser entonces, se iba a poder armar un viñedo de ahí. Pero que Israel iba a ser ese tronco fuerte que iba a sobresalir sobre todos los demás viñedos. Entonces, pero antes de que Israel fuera a ser luz para las naciones, tenía que ser restaurada. Y por eso es que Yeshua, Jesús, va a venir siguiendo el plan profético que existía, y él va a venir a buscar y a salvar primeramente a su pueblo, como ya dije, como los profetas habían anunciado anteriormente. Entonces, si buscamos Jeremías 56, dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las descarriaron, las hicieron vagar por los montes, anduvieron de monte en collado, olvidaron su lugar de reposo. Entonces, ahí Dios va a estar comparando
a su pueblo con las ovejas. Y eso es algo que se ve durante toda la escritura, durante toda la Biblia, que existe una comparación que van a estar llamando a ese pueblo ovejas. Entonces, ¿qué son las ovejas cuando están perdidas? Pues se sienten como que dependen totalmente de su pastor. Y entonces ahí se va a estar haciendo una comparación con el pueblo de Israel. Es decir, cuando ese pueblo de Israel estaba perdido espiritualmente, es porque se había alejado de su pastor. Es decir, se había alejado de Dios y entonces se iban a ser un pueblo indefenso. Y más porque estos líderes espirituales, políticos de ese pueblo, pues no lo habían enseñado el camino correcto de Dios, sino que se habían desviado de sus caminos. Es decir, ahí se va a estar viendo la negligencia, la corrupción de esos líderes religiosos en ese entonces para con el pueblo de Israel. Y cuando se dice arriba en el versículo del monte y collado olvidaron su lugar de reposo, pues el lugar de reposo ahí te va a estar refiriendo a esa comunión del pueblo con Dios. Es decir, con la única persona que tú vas a tener reposo va a ser con Dios. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es algo terrenal. Entonces, esos lugares, montes y collados, era donde el pueblo de Israel, en la antigüedad, pues iban a lugares donde se iban a hacer para hacer idolatría a ídolos. Y entonces ese pueblo iba a estar vagando, tratando de buscar diferentes dioses, falsos dioses. Y entonces ahí es donde en el versículo se está diciendo, tienen que volver, tienen que buscar ese lugar de reposo, que donde único es reposo es en Dios, en Jesús. Miren lo que dice Ezequiel 34, del 11 al 16. Porque así dice Adonai, he aquí, yo mismo iré en busca de mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré yo mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas en el día de nubes y de oscuridad. Y las sacaré de los pueblos y las recogeré de las tierras y las traeré a su tierra y las apacentaré sobre los montes de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en las alturas de los montes de Israel estará su redil. Allí reposarán en un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo las haré reposar, dice Adonai. Buscaré la perdida, y haré volver la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Pero a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Jesús está diciendo ahí más que claro, yo soy el pastor prometido y yo sé quiénes son mis ovejas. Por lo tanto, su misión va a empezar con ir a ese pueblo de Israel, primeramente, porque él se va a mantener fiel al orden profético que ya se había hecho. Es decir, Dios tiene un orden para todo. Es un Dios de orden desde la creación del mundo. Imaginemos que nosotros queremos ir a arreglar la casa de otra persona. Primeramente, sin ver que nuestra casa está desorganizada. Es decir, no podemos ir a tratar de organizar la casa de otros si nuestra casa está desordenada. ¿Eso qué nos demuestra? Si queremos hacer eso, es que es hipocresía, puede ser doble moral de nosotros. Es decir, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Primeramente, tenemos que empezar por organizar nuestro hogar. Es decir, los que están cerca, los que están en nuestra casa, en nuestra comunidad, a esos que se han alejado de la fe, para poder después extendernos más allá e ir a las naciones.
Entonces, una pregunta que podríamos hacernos ahí es, ¿estamos ignorando a nuestras propias ovejas perdidas? Imagínate que una persona ha tenido un encuentro profundo con el Señor y esta persona quiere ir a llevarle las buenas nuevas a todos, a las naciones, quiere salir por las calles a predicar el amor de Dios, a predicar la salvación a todos, a llevar ese mensaje de paz, de poder orar por todos los demás, de poder de hacerle saber que donde único hay reposo es en Dios. Todo eso está muy bien y es algo que deberíamos hacer. Pero lo primero que tenemos es que ver es que tenemos, como ya se dijo anteriormente, tenemos que mirar primero, hacernos unas preguntas y mirar nuestro hogar. Es decir, cómo está mi esposo, mi esposa espiritualmente, cómo están mis hijos, cómo están mis padres, cómo están mis hermanos, para entonces después poder ir más allá. Es decir, empecemos primero por el hogar y en la comunidad y los que están a nuestro alrededor para después extendernos un poco más allá. Y hay algo que hay que estar claro de esto. Cuando a veces tratamos de llevar ese mensaje a los que nos rodean, a los que están en nuestro núcleo familiar, pues muchas veces vamos a darnos cuenta que donde mayor oposición vamos a tener es en nuestro núcleo cercano, en nuestra familia muchas veces. Recordemos que nadie es profeta en su propia tierra. Pero eso nos pone un reto más fuerte, a tener que esforzarnos más y a poder tener más paciencia y tener más sabiduría de parte de Dios para poder llevarle ese mensaje a las personas que nos rodean. Dice el versículo 7 de Mateo 10. Y yendo, proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, la palabra reino en el griego es basileia, que no significa tanto como un lugar, como un país determinado, algo material, sino que es un gobierno, una autoridad, un rey. Entonces, ahí lo que se está diciendo es que el reino de los cielos es el gobierno de Dios sobre las personas, sobre este mundo. Entonces, este anuncio no va a ser un anuncio simbólico, sino que va a ser el cumplimiento profético de algunos textos. Acá voy a leer Daniel 7, del 13 al 14, que dice, estaba mirando en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que llegó hasta el anciano de días, y fue presentado delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y no pasará, y su reino uno que no será destruido. Y en Lucas 4:43 nos va a decir, pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para eso fui enviado. Entonces, Jesús no vino a fundar una religión institucional. Él vino a restaurar la relación de Dios, de los hombres con Dios. Vino a anunciar ese reino que estaba ya ahí, que había llegado él. Un nuevo modo de vida, que es un nuevo modo de vida donde iba a haber justicia, paz, amor, sanidad y poder espiritual también. Todo de parte de él. Es decir, él vino a mostrarnos el camino, él vino a mostrarnos cómo teníamos que vivir, cómo ese reino se estaba manifestando en ese entonces en todos nosotros. Entonces, también podemos ver cómo en muchos casos Jesús también iba a criticar fuertemente a algunos de los líderes espirituales en ese entonces, algunos fariseos,
que proyectaban un modo de vida externo, pero simplemente en el interior no era igual. Es decir, ellos, a muchos, pues eran hipócritas, tenían doble moral y entonces se creían superiores espiritualmente a los demás en algunos casos. Entonces Jesús va a criticar esas prácticas vacías de algunos fariseos. Y lo cual le va a demostrar que el mensaje de Jesús no es simplemente salvación del alma, sino que también es la proclamación de que el rey ya estaba aquí. Sí, de que su reino estaba aquí y él lo estaba restaurando. Dice Isaías 35, del 5 al 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y serán abiertos los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la soledad. Esto aquí es clave porque Jesús iba a estar haciendo señales, así también como sus discípulos iban a estar haciendo señales, pero no iban a estar haciendo señales para entretener a otros, sino como para demostrar de que validar lo que estaban haciendo. Es como decimos en Cuba, poner la tapa al pomo o ponerle un cuño. Yo estoy haciendo esto porque esto es lo que va en este momento. Y él, Rey de Reyes, él puede hacerlo. Entonces, lo cual está demostrando ahí que el reino de Dios no iba a ser una idea filosófica o idealista, sino que es el poder de Dios en la concreta, ahí, al cómo va. Y él le va a decir, de gracias recibiste, dad de gracias. Si recordamos cuando Simón el mago, él ve a Juan y a Pedro que están haciendo milagros, porque Jesús les dio esa potestad. Y Simón el mago quería recibir, él quiso comprar esa, para poder hacer lo mismo, sin darse cuenta que Dios, es decir, el poder de Dios no se comercializa. Como dijimos arriba, de gracias recibiste, dad de gracias. Entonces, podemos poner un ejemplo acá. Si tienes un padre que tiene 3 hijos, pero uno de los 3 hijos, 15 años tiene, está pasando por una etapa difícil de su vida, está en rebeldía, se aleja de la iglesia, entonces tiene problemas con la familia. De seguramente este padre está teniendo, es decir, se va a sentir mal, se va a sentir un poco frustrado, pero recuerda lo que ha aprendido de Dios, que Dios ha tenido amor con él, paciencia, gracia. Y entonces, si muchas veces nosotros ser dignos de eso. Entonces, en lugar de responder el padre a ese hijo con regaños fuertes o con gritos, lo que va a hacer es que va a darle espacio a ese hijo a conversar, a hablar, a darle instrucciones y a darle de lo que Dios le ha dado a él, porque de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces ese padre le está dando la oportunidad a ese hijo de entender de que él lo ama a pesar de esa situación que está pasando, que no, el amor de él no va a depender de ese momento. Entonces con el tiempo este hijo empieza a reflexionar y bueno, la situación se arregla con el padre porque el padre fue capaz de escucharlo, de orar por él, de entenderlo, porque y muchas veces son situaciones que son pequeñas, pero que se hacen grandes por el simple hecho de muchas veces los padres no tener la capacidad y la sabiduría de poder abrirse con los hijos y entenderles y dejarnos guiar por Dios para poder solucionar los problemas. Y vamos a ver el versículo 14 de Mateo 10. Y dice, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies.
Entonces, en el judaísmo del primer siglo, los Shaliahim, que eran los enviados, los emisarios, representaban completamente al que los enviaba. Entonces, rechazar a un Shaliah era rechazar al que los envió. En este caso, Jesús estaba enviando a sus 12 discípulos. Entonces, rechazar a sus discípulos, a sus enseñanzas, era rechazar al propio Dios, a Jesús. Si nos acordamos en Éxodo 3:10, cuando Moisés es llamado por la zarza, que era Jesús, lo llamó, Jesús le dice: Moisés, te voy a enviar a Egipto para que liberes a mi pueblo. Ve ahí con el faraón para que el pueblo mío pueda ser liberado de esa esclavitud que tenía en Egipto. ¿Qué pasó? Si recuerdan la historia, pues Moisés fue al faraón, el faraón lo rechazó, no lo quiso escuchar, y todos sabemos en qué paró esa funesta historia, ¿sí? Las 10 plagas que Dios le manda, y al final el pueblo de Israel fue liberado. Entonces, como dice arriba en el versículo, sacudirse el polvo de los pies, prácticamente era una tradición, una práctica común entre los judíos cuando salían de tierras paganas. Ellos no querían arrastrar con ningún paganismo de esos lugares y ellos sacudían los pies, se quitaban todo lo impuro, contaminante de esas tierras. Y entonces Jesús va a adaptar eso a sus 12 discípulos. Él les va a decir, sacúdanse los pies cuando vayan a un lugar que no los reciba, pues tienen que irse de ahí. Es decir, eso no va a ser en contra de los gentiles, no va a ser en contra de ningún otro pueblo, sino contra el que rechace su mensaje del reino de Dios, incluso dentro de su propio pueblo Israel. Ahora, imagínate que tú tienes un amigo que tú le pones todo en empeño en predicarle la palabra de Dios, en llevarle ese mensaje, y te empeñas y le dedicas tu tiempo. A veces pierdes tiempo de tu vida con tu familia por tal de que otra alma pueda llegar a ser salva. Y con el paso del tiempo, este amigo te dice: mira, ¿sabes qué? No quiero que me hables más de Dios. Entonces, ahí es donde te puedes desanimar. Es normal que te desanimes. Y este caso nos ha pasado a muchos de nosotros. Pero ahí tú tienes que entonces reflexionar y tienes que decir: bueno, tengo que sacudirme los pies. No queda de otra. Y tengo que poner, es decir, tú no vas a romper la amistad con esa persona, no deberías romper la amistad con esa persona, pero simplemente, ¿qué te queda por hacer? Tienes que orar por esa persona, tienes que encomendarlo a Dios, y Dios es el único que va a ablandar o a endurecer el corazón de esa persona. Y si Dios quiere, esa persona entonces va a aceptar la palabra, pero a veces no depende de ti. Tú haces todo lo posible y tenemos que entender de que no todos no van a recibir el mensaje, y todos no van a ser acatadores de la palabra, ni tampoco van a apreciar el tiempo que uno les pone y el empeño que uno les pone para que conozcan de la salvación. Entonces, nuestra obediencia no debe estar predeterminada, ni debe depender de la aceptación de los demás. Nuestra lealtad es al Rey de Reyes. Entonces, a medida de conclusión, quisiera recapitular un poco quiénes eran esas ovejas perdidas. Si no eran desconocidos, no eran extranjeros, eran parte del pueblo de Dios, pero personas que conocían las Escrituras, personas que habían nacido con una promesa, pero que se habían alejado, desviado, se habían enfriado. Entonces, pero vemos a un Jesús que Él no los descartó. Ahí vemos que no los ignoró, al contrario, los buscó primero. Entonces, hoy, esa misma compasión de Cristo sigue viva. Él sigue buscando sus ovejas. Tal vez tú conoces a uno de ellas. Tal vez ellos reconocieron al Señor en algún momento y se enfriaron, se alejaron. Pero escucha bien, Jesús
no vino por los sanos, sino por los enfermos. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a hacer teshuvá, a hacer un retorno a Él. Entonces, mi exhortación para ustedes es que estemos enfocados y estemos pendientes siempre de quiénes son nuestras ovejas perdidas y que tratemos siempre de llegar a esas ovejas perdidas cerca de nosotros. Y con este mensaje lo quiero dejar para que lo analicen y puedan exteriorizarlo y puedan estar analizando cómo podemos llegar a esas ovejas perdidas cerca de nosotros. Y con esto desearles un bendecido Shabbat.